Pero de pronto escuché la voz de un hombre que gritó: ¡Yo sé que estás ahí! ¡Abre la puerta! ¡Abre! Y después, en una noche, dice que escuchó algo que le susurró en el oído: ¡Mátate! Dicen que cuando entraron, solamente tenía la sotana. Pero debajo de la sotana estaba desnudo. Una niña y 2 niños ya no tenían vida. Venta de propiedad, residencia en privada, Estado de México. Ubicación, Atizapán de Zaragoza, fraccionamiento cerrado con vigilancia. Superficie, terreno de 320 metros cuadrados. Construcción, 260 metros cuadrados. Distribución, sala con chimenea, comedor, cocina integral, 3 habitaciones, 3 baños, sala de televisión, sótano con acceso independiente. Detalles relevantes, documentación en regla, precio por debajo del valor comercial debido a incidentes no esclarecidos que involucran ruidos provenientes del sótano después de medianoche y apariciones en el ventanal frontal registradas por vecinos. Puertas internas pueden abrirse solas. Cerrajero no detecta fallas. Se solicita no retirar el objeto empotrado en la pared del sótano. Una ganga, 2,5 millones de pesos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada especial de este capítulo, Ana Zayas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Es tu primera vez en Insomnio? Sí, es mi primera vez aquí. Me acabo de dar cuenta. Muy bien. Sí. Amiga, pues a ver, tú ya estuviste con nosotros en varias ocasiones en Paranormal. Sí. Pero me encantaría si le puedes comentar a la gente, antes de que comencemos, cuáles son tus redes sociales, proyectos, ¿a qué te dedicas así brevemente? Sí, claro. Me pueden encontrar como Ana Zayas, así, Ana con doble N, Zayas Z-Y, en YouTube y también en Instagram. Y todo mi contenido básicamente es de misterio, fenómeno no humano y otras cosillas ahí, muy interesantes. Perfecto. ¿Saben? Nosotros tuvimos un capítulo recientemente que a mí me gustó muchísimo, donde Ana nos habló en Paranormal de los Montes Apalaches, del Missing 411. Yo les hago una recomendación. Miren, ahí abajo va a estar en la descripción todas las redes sociales, todas las plataformas donde ustedes pueden escuchar y ver su contenido. Si de repente dicen, no sé, lo dudo, vayan a ver ese capítulo que va a aparecer aquí el arte. Vamos a tener también el enlace. Escuchen a Ana y van a decir, ok, sí me suscribo, porque está muy padre su contenido. Muchas gracias. Amiga, tengo una pregunta que hacer antes de que comencemos. A ver. ¿En algún momento has experimentado algún tipo de fenómeno paranormal, sobrenatural, en alguna casa? Sí, en alguna casa, sí. De renta, precisamente. ¿De renta? Sí, no en la propia. Ok. Esta historia, la verdad, yo al principio no creía mucho que fuera algo como paranormal, ¿sabes? ¿Por qué? Por cómo se dieron las situaciones de las cosas. Pero hubo una ocasión en la que yo asistí a una feria en X ciudad donde yo estaba rentando. Ajá. Entonces, ahí en esa ciudad, en la feria, había un puesto pequeño donde estaba como varias figurillas, ¿sabes? Como de duendes y así. Y yo dije, qué bonito, voy a tocar uno. Y me dijeron, no lo toques. Y yo, ¿pero por qué? Porque si lo tocas, te lo tienes que comprar y llevártelo a tu casa. Porque si no, se te va a pegar y se va contigo. Y yo no, ay, sí, ¿cómo crees, no? Entonces, total, toqué el duende y dije, qué bonito. Y era un duendecito que tenía como una cangurerita así, de la misma piel y una cabecita. Era un vigilante, según lo que me dijeron después. Ajá. Pasó el tiempo y yo hice mi rutina normal y después de unos días empecé a notar cosillas. Por ejemplo, yo tenía una perrita que a las 3 de la mañana siempre ladraba en dirección a la misma puerta, en el mismo lado. Dale, ladre. Y yo decía mucho, ¿pero por qué? No hay nadie, ¿no? A menos que sea un ratón o algo así, pero no. Resulta que con el tiempo, con el pasar de los días,
el ambiente se empezó a poner más tenso, se empezaron a perder las cucharas, los tenedores y otras cosas, hasta que una vez encontré uno de estos tenedores en el congelador. No manches. Y ahí ya fue cuando dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de ese duende que tocaste y que no compraste? Pues es ese duende que te está haciendo travesuras. Y yo no creía, la verdad, honestamente yo no creí. Dije, no, ¿cómo crees? ¿Cómo va a ser un duende? Después una señora me dijo, oye, tienes que regresar a la feria y lo tienes que comprar, o tienes que hacer un ritual para que deje de hacerte travesuras. Porque si no, cada vez se van a ir poniendo más y más y más fuertes. Y yo, ok, ¿qué ritual tengo que hacer? Tienes que comprar la figura, tienes que llevarla al panteón y sepultarla en el área donde están los niños. Regresé a la feria y ya no estaba el puesto. Y dije, ¿qué hago? Yo me quedé con el duende para siempre, ¿no? Y me dijo, bueno, tienes otra alternativa. Vas a tomar 4 velas blancas, las vas a poner en las 4 esquinas de tu cuarto, que es donde parece ser que más hace travesuras. Vas a prender y vas a literalmente decir que sí crees en su presencia. Pues ahí me ves, prendiendo las 4 velas. Sí creo en ti, sí creo en tu presencia y todo. Después de eso, se acabó el problema. Guau. Te lo juro. Guau, así, y a partir de ahora sí ya siempre respetar a los duendes, ¿no? Claro, por supuesto. Ya después de ahí ya no volví a tocar ningún duende. Dije, ok, ya, tiene mi atención. Me parece bien interesante que los duendes hacen ese tipo de cosas, como lo del tenedor en el congelador. Es bien raro, pero cuando te mueven cosas del lugar, no lo hacen simplemente como que este vaso lo paso de este lado de la mesa allá, ¿no? Porque Exacto. eso podría ser el fenómeno poltergeist, sino que literalmente colocaría, no sé, el vaso dentro de la guantera de tu automóvil. Sí, o adentro de un cajón o algo así, Ajá. ¿no? Algo totalmente sin sentido. Claro, Sí, para sí, que sí. sepas que no fuiste tú o no fue otra persona. Sí, ¿en qué sano juicio vas a poner un vaso adentro de un Cajón. Ajá, exacto, sí. Ahí donde están mis calcetines. Oye, fíjate que antes de que comencemos con las historias, porque nos va a hacer Ana los honores de abrir con la primera historia, te voy a contar algo. Ujú. Lo voy a resumir. Ok. Yo he tenido la buena fortuna de estar en varias casas embrujadas. Te lo juro. Ok. Que ese es el tema de hoy, las casas embrujadas. Me encanta. Mira, en algún momento, cuando yo estaba muy chico, vivimos en un departamento en Pachuca, que es la historia que te voy a contar. ¿Por qué digo esto que la voy a cortar brevemente? Porque la conté en Paranormal hace mucho tiempo, creo que en el primer año del podcast, y a la gente le gustó mucho, aunque al final no se comprendió. Cuando estuvimos ahí, esa fue la casa que yo diría la más embrujada de todas. Pero también, cuando me fui a vivir a Mérida y regresé, bueno, a otros lugares, y regresé a la Ciudad de México para estudiar, vivía en un departamento que estaba, bueno, está el departamento en al lado de Mausoleos del Ángel, sobre la avenida del Imán, frente a la UNAM, al lado de Mausoleos del Ángel, y ese departamento le pertenece a un cineasta. Entonces, estaba padre porque estaba amueblado y tenía fotos así de todo, así como de películas. de películas antiguas, Enamorada, La Perla, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí pues era obvio, ¿no? Estábamos al lado de Mausoleos del Ángel y pasaban cositas que eran interesantes. En esta casa en la que estamos, que es rentada, pues también se sabe, ya me contaron. Se sabe que hay unas cosillas ahí. Y en la otra porque estamos enfrente de un cementerio. Entonces, digo, he tenido la buena fortuna porque me gustan estos temas. Pero cuando estaba chico, en esa casa en Pachuca, Hidalgo, que hace un montón de frío, yo recuerdo algunos de los eventos que ocurrieron. Uno que en especial me aterró terrible, pero me acuerdo de algunas cosas que pasaron. Básicamente, estábamos viviendo ahí mi hermano, mi hermana, mi mamá y yo. Y pues a mi hermana le ocurrió dos cosas, pero una en específico que recuerda muy bien. En la cocina había unas puertas tipo vidrio, o sea, totalmente vidrio de pies a cabeza, ventanal. Y del otro lado había un espacio donde iba la lavadora, el cuarto de lavado, ¿no? Pero no era cuarto, sino que era como un espacio. Ajá. Estaba ella ahí lavando su ropa, cuando de pronto voltea y ve que en la cocina hay un perrito. Hay un perrito así peludito. Ajá. Y se quedó así como que, ¡ay! Qué bonito, ¿dónde se metió? Al fin mi mamá nos trajo un perro, ¿no? Porque quería ella un perrito.
Y el perro, de repente, como que la nota y corre hacia ella y brinca. Y ella como que se espantó porque pensó se va a estrellar contra el vidrio. Ajá. Y cerró los ojos y no había perro. ¿Qué? No había perro, el perro no existía. Luego, a mi madre le empezó a tirar las cosas, pero estaba como enojado. Entonces en algún momento mi hermana pensó que mi mamá se había levantado en la madrugada y estaba molesta porque la veía caminar por el pasillo, ¿no? Pero luego mi madre también pensó que era mi hermana que se había levantado. Lo que pasa es que había una silueta que caminaba en el pasillo, se asomaba a las habitaciones, pero estaba molesta porque tiraba cosas de una manera como muy Agresiva. muy agresiva. Por ejemplo, tenía un tubo mi mamá, hacía prendas, ropa, y tenía un tubo muy grande donde estaban colgados todos los vestidos, donde, pues, de lo que tenía que entregar. Y de repente estaba jugando cartas con una tía abuela, tía de mi mamá, y ¡pam! Y tiró todos los vestidos, pero no el tubo, sino los vestidos como que los sacó, tum, tum, todos. Entonces mi mamá fue, los volvió a subir. Mi tía le dijo, ¿quién es esa persona? Y dijo, ¿qué persona? Y dijo, vi pasar una persona y después tiraron los vestidos. ¿Quién es esa persona? Y le dijo, no pasa nada, tú continuemos jugando, ¿no? Tranquila. Pero mi tía se puso como, mi tía abuela, se puso nerviosa y de repente, ¡pum! Pero ahora ya tiró todo el tubo. No, con todo y no, vestidos. no. Y así ese tipo de cosas. En un momento estuvimos muy enfermos, tuvimos mucha fiebre, estábamos chiquitos y mi mamá se fue a dormir al cuarto donde estábamos nosotros porque nos levantábamos y con la fiebre, si ya éramos sonámbulos, peor. Y fue a este lugar y de repente en la noche, mira, yo sé que mi mamá a lo mejor no cree en el ángel de la guarda, pero tú dirás, madre. De pronto escuchó como una voz, como escuchar es un decir. Levántate. Y entonces ella había puesto unas colchas, una colchoneta y unas colchas en el piso porque no había, pues yo tenía mi camita, mi hermano su camita, pero pues ni modo que no se durmiera, ¿no? Sí, sí. Se acostó en el piso, cerró la puerta y se acostó en el piso. Y escucha esta voz. Levántate. Y cuando abre los ojos, la puerta habían quitado este tubito de metal Ajá. que va en la bisagra. Sí, sí, sí. Son 3 en una puerta. Ajá, sí. Los 3 los habían retirado Y la puerta y la se puerta cayó. se venía hacia No. ella. Y ella alcanzó a colocar las manos porque si no, pues le Se hubiera... cae, sí, sí, sí. le hubiera dado en la cara, ¿no? Y pues obviamente nosotros no fuimos, estábamos dormidos. Lo hicieron desde adentro de la habitación con la puerta cerrada. Exacto, sí. Entonces fue como muy raro. Y de pronto, pues nos tuvimos que ir. Por otras razones. O sea, nos fuimos a vivir a otro lugar. A Guadalajara, si no me equivoco. Y en ese momento, pues mi mamá ya se había dado cuenta de que había una presencia de un hombre joven. Y le empezó a poner su vela. Lo empezó a calmar, empezó a hablar con él, empezó a poner su agua. Y empezó a reducir. Ese enojo que tenía empezó a reducir. Pero cuando empezamos la mudanza y ya se iba, no es que se enojara, sino más bien estaba inconforme. Sí. Porque la única persona que le estaba ayudando era mi mamá. Se iba a Y por quedar solo. por más que intentaba mandarlos a la luz, no se iba. Y empezaron a vibrar las ventas y el departamento completo así, como si fuese un temblor. Estaba molesto. Pero nos teníamos que ir. Digamos, las personas que nos rentaban vivían enfrente, abajo. Era una mujer joven y un hombre mayor. Era como el esposo y la mujer muy joven. Después descubrimos la verdad. Mi mamá descubrió esa verdad. En ese departamento, digamos, en ese edificio vivían varios miembros de una familia. En ese departamento vivía el hijo de este señor mayor. Ok. Tenía un perro, un perrito así, lanudito. Vivía con su esposa. Y un día comenzó a sospechar que su mujer le estaba siendo infiel. Y descubrió que sí. Estaba siendo infiel con su propio padre. Qué Entró fuerte. enloqueció. Se quitó la vida, pero antes se la quitó al perro.
La esposa del señor, de su papá, su mujer, su mamá, pues obviamente cuando pasa esto, su hijo se quita la vida y entiende por qué. Pues ella deja al señor y se va. Y esta muchacha, la ex esposa de este joven que se quitó la vida, se fue a vivir con el suegro. Pues claro que estaba enojado. Por supuesto. Qué duro, ¿no? Muy fuerte. No. Uf. Mira, Yeah. es que las casas yo siento que tienen una energía. Bueno, ya sabemos que cuando tú rentas, ¿cuántas personas no habrán pasado por ahí? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas alegrías también? Uh-huh. Es un cúmulo de energía, todo lo que se guarda ahí. Y hay una historia que yo te quisiera contar. Venga. Esta historia es de Laura Quintana. Nos la manda, que vamos a titular La Colgada. Wow. Vamos a empezar muy fuertes. Wow. Laura es originaria del estado de Querétaro. Entonces nos cuenta que actualmente tiene 39 años, pero cuando estaba buscando casa, ya sabes, este proceso de ir, ver, no me gusta, si me gusta la luz, todo esto, encontró una casa muy bonita, muy bonita y sorprendentemente barata. Entonces dijo, bueno, ¿por qué está tan barata? Le preguntó a la persona que se la quería rentar, ¿por qué estaba tan accesible? Y le dijo, porque he tenido malos inquilinos, he tenido problemas con los inquilinos, pero pues aquí está, si te gusta, es toda tuya. Bueno, dijo, perfecto, es una casa grande, me gusta, bueno. Y está barata. Total, se metió, la rentó y empezó todo el proceso de la mudanza. Muebles, acomodar, todo como a ella le gustaba. Conforme iba subiendo sus cosas, iba acomodando y conociendo a uno que otro vecino por ahí, como buenos días, buenas tardes y todo esto, ella dice que empezó a sentir miradas extrañas de los mismos vecinos. Y se preguntaba, bueno, a lo mejor es porque soy la nueva, no sé, algo. Pero dice que en una ocasión un vecino, se le acercó y le dijo, las personas que viven ahí empiezan a pensar como ella. Y le dijo, ¿a qué te refieres con ella? Es que en esa casa hay una mujer que se quitó la vida. Y dice que se quedó. ¿De qué hablas? ¿Cómo? Sí, eso pasó hace muchos años. Y le empieza a contar la historia. No le dice un nombre, no le dice una fecha, solamente le dice que alguien se quitó la vida ahí. Pasaron los días y ella simplemente trató de ignorar ese hecho y continuar su nueva etapa. Conforme fue pasando el tiempo, ella empezó a sentirse triste, dice que no tenía ánimos de bañarse ni de cocinar, empezaba a llorar en la sala, en el comedor, en todos lados, no quería salir del cuarto. Así, una sensación sumamente oscura. Y después, en una noche, dice que escuchó algo que le susurró en el oído. Mátate. Y eso lo despertó. Y cuando ella empezó como, ¿qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿quién me habló? ¿Lo soñé o algo? Dijo, no, esto siento que me estoy sugestionando por lo que me dijo aquel vecino, ¿no? Entonces dejó pasar el tiempo y empezaba a sentirse tal vez mal. Empezó como a hacer cierto tipo de terapias y cositas que le ayudaron eventualmente, hasta que un día llegó su hermana más pequeña, de nombre Claudia. Claudia acababa de pasar por una ruptura amorosa, entonces estaba muy triste y le había dicho, oye, ¿me puedo quedar aquí contigo unos días para sobrellevar lo que me pasó? Sí, claro que sí. Laura dijo, claro que sí, quédate porque pues yo también estoy pasando por un momento muy malo y nos hacemos compañía y todo. Pasaron los días y al principio todo era risas, cocinaban juntas, iban de paseo, veían películas, pero en una noche dice que escuchó unos llantos como muy desconsolados que venían del cuarto de su hermana. Dice que entró y que la vio así en la cama. Llore y llore desconsoladamente así. ¿Pero qué tienes? ¿Qué pasa? Es que no puedo dormir aquí, le decía.
llore, llore, llore así, súper, súper, súper perturbada. Y después dice que trató de calmarla, le dijo, te voy a hacer un té, ven, vamos a la cocina, trató de calmarla, pero con los días empezó a empeorar, más y más, se encerraba en el cuarto, dice que veía por la ventana, fijamente así, hacia la nada, y que quería hablar con ella, pero ella siempre le sacaba la vuelta, decía, no, déjame sola. Ella al principio pensó, puede ser que se trate de esta persona que se quitó la vida, no voy a pensar eso. Eso fue lo que dijo. Pero hubo un día que las cosas específicamente empeoraron más, porque ella veía a su hermana muy mal y ya no sabía qué hacer, no sabía a dónde invitarla a salir, a dónde distraerla, ¿no? Total que se hizo de noche, Claudia ya se había ido a dormir y Laura también. De repente, Laura escuchó un golpe seco que viene del cuarto de su hermana. Se levanta rápido se levanta, abre la puerta y escucha como un balanceo, como un rechinido extraño. Levanta la vista y lo que ve es el cuerpo de su hermana colgada de la viga. No manches. Finalmente, esa cosa que vivía en la casa había sucumbido tanto en la mente de su hermana que había hecho que se quitara la vida. Imagínate encontrar la escena, su hermana balanceándose en la viga. No, una cosa espantosa. Pasaron los días y Laura estaba destrozada porque era su hermana menor y había acudido a ella para que la ayudara emocionalmente. Bueno, dice que con el pasar del tiempo ella empezó a sentir a su hermana en presencia. Parpadeaban las luces, se movían las cosas y ella lo empezó a interpretar como que algo le quería decir, como si esta hermana habría dejado algo pendiente. Con el tiempo, los pensamientos oscuros, aparte de todo lo que ella traía, la muerte de su hermana todavía lo hizo más, la metió más en este hoyo oscuro. Cuando de repente empezó a tener estos pensamientos y escuchó esa voz. Mátate. Finalmente, Laura toma la decisión y dice, lo voy a hacer. Toma una cuerda y se va al mismo lugar donde su hermana se quitó la vida. No manches. La cuelga en la viga, pone la escalera, empieza a hacer el nudo, ya tiene la cabeza puesta en la misma cuerda. Pero de repente se cae un portarretratos de una de las mesitas de noche. Y dice, ¿qué pasó? Pues se quita del cuello la cuerda, baja por la silla y ve el portarretratos. Era una foto de ellas dos, sonriendo, muy felices. Y dice que ella lo interpretó como una señal de que no lo hagas, hermana, no lo hagas. Y en los sueños posteriores dijo que sentía como, se me pone la piel chinita, como un tacto así frío, como la mano de su hermana que le decía, por favor, vete aquí, porque si no vas a terminar igual que yo. Finalmente, Laura pues toma conciencia, porque su hermana la visitaba recurrentemente en los sueños, le movía cosas y siempre era muy insistente con su mensaje, vete de aquí. Después de que ese portarretrato se cayó, tomó sus cosas, empacó todo y se fue. Y ella dice que su hermana, desde el más allá, fue que le salvó la vida. Dios mío, qué historia tan increíble. Me impactó mucho. Está súper fuerte. ¡Wow! Está súper fuerte. ¡Wow! Uf, no fue anónima, ¿verdad? No. ¿Cómo se llama la chica? Laura. Laura, muchas gracias por compartirlo. Creo que es muy importante que otras personas que a lo mejor estén pasando por algo similar y sientan que hay una influencia externa. Exacto. De verdad, si sientes que hay una influencia externa que te está orillando a eso, corre, aléjate lo más rápido posible de algo así. Sí, porque, o sea, a mí se me hizo súper fuerte porque esta voz diciéndole, mátate, o sea, no, es una cosa fuertísima y se me hace súper triste que al final se haya llevado a su hermana.
Sí, yo me quedé, pero de verdad, o sea, me choqueó. O sea, no lo esperaba. No lo esperaba. O sea, siempre uno tiene la esperanza del final feliz, el final Exacto. feliz. No lo esperaba. Qué barbaridad, qué historia tan impresionante. Wow, muy bien. Esta historia que te voy a contar se mantiene en anonimato, luego van a entender el porqué, y se llama La Casa de los Espantos. Espero de todo corazón que hayas cambiado los nombres porque los dejaste ahí. Entonces, pues vamos a decir que sí los cambió, Ok. ¿vale? Y si no, ahorita a ver qué me invento. Esta historia ocurre en el año 2012, más o menos por ahí de agosto. Es una familia, la persona que nos manda esta historia, la mamá, por así decirlo, el papá y 2 hijos. Una niña de nombre María, que en aquel momento tiene 15 años, y Tomás, que es mucho más chico, tiene 8 años. Ellos viven en Morelia. Entonces deciden cambiarse de casa porque resulta que donde están estudiando los niños, pues básicamente es como del otro lado de la ciudad. Entonces todos los días pues están peleando con esto de moverse entre el tráfico y más. Empiezan a buscar y encuentran una casa que está pues la verdad muy bien en renta y que queda súper cerca de estas escuelas de sus hijos. Ujú. Así que hablan, ven que el precio está pues correcto, está sobre el presupuesto y deciden hacerlo y hacen la mudanza. El esposo había obtenido un nuevo trabajo, pero era en la Ciudad de México. Entonces, la mayor parte del tiempo nada más estaban esta señora con sus 2 hijos. Y bueno, se mudan a la casa, ya sabes, hacer todo el cambio, perfecto. Y comienzan a vivir ahí, pero dice que fueron como creciendo poco a poco estos eventos que fueron como muy raros. El primero de ellos que recuerda es que estaba llegando a su casa y de pronto entra a su habitación, había dejado un sombrero y este sombrerito como de paja, así muy bonito, ella sintió eso de que baja la temperatura y tú sientes que hay alguien más en la habitación. Lo sientes, hay alguien más en la habitación. Y de pronto, imagínate, aunque no veía ni escuchaba nada, sentía cómo esa presencia se estaba moviendo, porque era una presencia como muy pesada, masculina. Y de pronto ve el sombrero y hace cuenta que le hubiera pegado así, ¡pam! Y ¡pum! Salió volando el sombrero. Entonces, ella evidentemente lo primero que hizo es tratar de buscar una explicación lógica. No había ventanas abiertas, no había ventilador, aire acondicionado no. Y empieza como a buscar algo y simplemente dice, bueno, estas cosas a veces pasan. Levanta el sombrero, lo vuelve a colocar en su lugar y listo. Pero después se da cuenta de que sus hijos están como asustados, sobre todo su hija María. Ella, al darse cuenta de esta presencia, le dice, oye, dime una cosa, ven, con honestidad, ¿tienes alguna sensación? ¿Has experimentado algo en esta casa que me quieras comentar? Y le dijo, mamá, no te lo quería decir porque me da mucha vergüenza. Pero a veces estoy durmiendo y siento como si alguien me tocara los pies, pero con delicadeza, con amor. Y primero pensé que era cosa del sueño, pero después empecé a sentir como si los tocara con humedad, como una lengua. Pero lo peor de todo, mamá, es que hace unos días, yo no sé si estaba muy dormida y me lo imaginé, pero fue muy feo. Escuchaba un ruido. Y abrí los ojos. Y era la puerta. Era como si alguien quisiera entrar, pero no girara la perilla y empujara, sino simplemente
como si estuviera haciendo hacia adelante y hacia atrás. Y yo primero pensé, ¿será el viento? Pero de pronto escuché la voz de un hombre que gritó. Yo sé que estás ahí. ¡Abre la puerta! ¡Abre! Y después se dejó de mover. Y me dio mucho miedo. Me envolví en las sábanas y me quedé dormida. Y obviamente, pues cuando ella escucha esto, siente así como de, wow, ya estamos hablando de cosas distintas. Estaba ella pensando en esto, llega la noche, y realmente no estaba dormida. Estaba acostada en la oscuridad pensando en esta situación, ¿qué podía hacer? ¿Será que se están sugestionando? Algo, ¿no? Cuando de pronto escucha ese ruido que todos reconocemos de puerta abriéndose. Y por un momento no se espantó, no brincó, no volteó, porque estaba muy acostumbrada a que de pronto en la noche llegara su esposo, abre la puerta, entraba en silencio y se acostaba a dormir. Y literalmente eso fue lo que pasó. Abrieron la puerta, sintió esos pasos y sintió como alguien se estaba acostando en la cama, pero ella se había pensado en esto y de pronto fue en su cabeza, lo voy a hablar con mi esposo. Y sintió que algo estaba ahí y el calor. Pero tú reconoces a tu pareja. ¿Quién es? Quiso voltear. No había nadie, pero lo sentía ahí. Y le dio tanto miedo que hizo lo mismo que su hija. Se tapó y empezó a sollozar hasta quedarse dormida. Al día siguiente, después de que sus hijos se fueron a la escuela, fue directamente a ver al padre, al sacerdote, y le comentó lo que estaba pasando. Y el sacerdote le dijo, mira, yo solamente puedo ir a revisar, pero en viernes. Hoy no puedo. Hoy es martes. Uh-huh. Me dijo, no, por favor. Usted no sabe lo horrible que es lo que estamos experimentando. Por favor, vaya. Le dijo, no puedo. Tengo cosas que atender aquí, pero no te preocupes, cálmate. Ven conmigo, te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Le entrega un poco de agua bendita. ¿Tienes un crucifijo, una cruz? Sí, tengo. Muy bien. Lo que vas a hacer, porque Dios así lo permite. No necesitas forzosamente a un exorcista. Cada hombre y mujer tiene el poder para hacerlo. Lo que vas a hacer es que vas a tomar el agua bendita del fondo de tu casa hacia la puerta principal, o sea, de atrás hacia adelante. Vas a ir salpicando el agua bendita, vas a rezar y te llevas tu cruz. Y esa cosa se va a ir. Si no se va, vienes el viernes y pues ya vemos qué hacemos. Se fue bien contenta. Los papás, obviamente, los amigos, ya sabían, ya se contaban estas historias de que estaba pasando algo raro en la casa de esta familia, ¿no? Y bueno, entonces ella llega, no están sus hijos, le da miedo hacerlo sola y le habla a su papá. Y le dice, hola papá, fíjate que me dijo el padre que hiciera esto, ¿no? Te voy a tener aquí en videollamada y tú, pues, ahí me vas echando ojito, ¿no? Y dice, sí, ok. Entonces, pues empieza ahí así. A tirar su agua bendita. Mientras camina así, coloca el celular. Ahí va. Y va tirando agua bendita y va rezando. Y de pronto, las luces, ojo con esto es muy importante, estaban apagadas, era de día. Uh-huh. Las prenden. Clic. Y ella se da cuenta de que han prendido las luces y el papá le dice, ¿qué pasa, hija? ¿Qué pasa? Espérame, papá. Y de pronto empiezan a parpadear, así las luces, muy fuerte. Y dice, no, o sea, ya se enojó. Uh-huh. Y empieza a tirar más agua bendita y empieza a decir, sálganse de aquí. Y en ese momento, ella está escuchando a su papá, que le dice, hija, ¿qué pasa? Hija. Como que se va la señal totalmente y ¡pip! Se corta la llamada. Y el teléfono comienza a hacer ruido blanco.
"Shh", lo cual no tiene ningún sentido, son teléfonos. Ujú. Y dice, ¿qué es esto, no? Pues estaba obviamente escuchando a su papá y de pronto es como un ruido blanco. Y digo, es el año 2012, pero ya habían celulares. Claro. Entonces no tendría que haber el ruido blanco. Y ella se acerca hacia su teléfono, la luz ya, pum, se vuelve a apagar. Como que está pasando. Y en ese momento, ¡uah! Y se No. espanta, ¿no? Y era su papá. Y le dice, Hija, salte de ahí, salte. Le dice, no, papá, tengo que hacer... No, salte de ahí ya. ella se espanta, agarra las cosas, empieza a salir. Y cuando sale de la habitación, ¡pum!, le azotan la puerta. Dice, no puede ser. Pues se espanta un montón, ¿Otra termina vez? de echar más agua bendita, reza y se sale de la casa. Le habla a su esposo y le dice, ¿Sabes qué? No podemos estar aquí. Dice, pero ¿cómo? O sea, nos acabamos de mudar, no podemos El estar gasto, todo. aquí. El gasto, él dice, es imposible. ellos habían planeado tener un viaje. Ujú. Era como unas vacaciones familiares que ya estaban programadas desde hace mucho tiempo. Se iban a reunir con otros miembros de la familia en otro lugar. Entonces le dice, Mira, aguántate unos días, yo paso, hacemos las maletas, nos vamos de vacaciones, nos relajamos y todo va a estar bien. ¿Ok? llegan los hijos, ella trata siempre de estar así como aquí no pasa nada, pero pues obviamente ve que sus hijos están Que como sí pasa. asustados. Y entonces le dice, ¿Sabes qué? Vamos a tratar de no decirle nada le dice a su hija, para que Tomás, el niño, pues no se vaya a espantar. Y le dice, mamá, Tomás ya lo sabe. A ver, ven, hijo. Dime, ¿has visto algo? ¿Ha pasado algo? Y le dice, sí, mamá. A veces, en las noches, entra una persona, pero no es papá. Es un hombre. Entra a mi habitación. Es como una silueta oscura. Me da mucho miedo, pero no me hace daño. Se acerca, me ve y luego voltea a ver el closet y se queda ahí parado, en silencio. Y yo me hago bolita y me duermo. Ha pasado varias veces, mamá. y ella dice, no manches, no puede ser. Esa misma noche, otra vez, estaba ahí acostada y vuelve a escuchar la puerta, los pasos y esto que se acuesta a su lado. Bueno, llega su esposo y le dice, No te preocupes, nos vamos de vacaciones, todo va a estar bien. Es que tú no sabes, tú no has experimentado estas cosas. No te preocupes. Acuéstate, mañana tempranito nos vamos. ya tenía las maletas para esas vacaciones, va a ver a su hija, todo bien, va a ver a su hijo, todo bien, regresa con ella, cierra la puerta, se acuesta, la abraza y al ratito se escucha la puerta. Los pasos, pum, pum. Y ella sabe que se va a acostar, pero ahí está su esposo. Y de repente, las cosas que estaban en la mesita de noche ¡prá!, salen volando. Y el esposo se despierta y le dice ella, ¿Lo ves? Te lo dije. ¿Hay alguien más aquí? dice él, Está enojado. Porque estás tú en su lugar. y el esposo se levanta y voltea a ver a su alrededor, tratando de localizar. Y de repente, ¡pum!, la puerta azotada. Y él dice, no. Esta es mi casa. Tú te tienes que ir de aquí. Y vuelve a abrir la puerta. Y la entidad, ¡pum!, le vuelve a cerrar la puerta. Dice que el esposo estaba aterrado, pero pues trataba de ser valiente. Y ella Claro. estaba hecha bolita en la cama así de, por Dios, ¿no? Y dice, Entiéndelo. Tú ya no vives aquí. Largo. ¡pum!, le azotan otra vez la puerta. Pero fue como más leve. Y entonces él regresa, ella está llorando y le dice, Cálmate. Cálmate.
Te lo dije. Sí, ya lo vi. Cálmate. Esa noche ya no pasaron más cosas. Al día siguiente, pues, todos rápido así, vámonos. Vacaciones. Se van de vacaciones y cuando llegan, dice que más bien parecía como una intervención. Papás, amigos que estaban ahí de vacaciones diciéndoles, sálganse de esa casa. Y él les explicándoles, oigan, o sea, Pues, ay, acabamos de gastar muchísimo, ¿cómo vamos a salir? ¿cómo nos vamos a ir así nada más? Ujú. Entonces, pues bueno, regresa nuevamente y le dice, ¿Sabes qué? Vamos a ver la manera de irnos de la casa. Me dice el esposo. Dice, sí te lo dije. Si yo me tengo que ir mañana a la Ciudad de México para trabajar. Pero, no sé, pido un préstamo, a ver qué hacemos. Pero nos vamos de aquí. Tú ve preparando todo para que ya nos podamos ir. ¿Sí? esa misma noche, están ahí acostados, él no estaba durmiendo, ella tampoco, se vuelve a abrir la puerta, escucha los pasos y él le dice a ella, Tranquila, no va a pasar nada. y en ese momento, ¡prac! Un portarretratos que tenían con la foto de ellos, ¡pras! Se revienta. Dijo, no me voy a parar ni le voy a decir nada. O sea, ya es mucho, es muchísimo. Y le dijo, por favor, trata de resistir, vuelve a echar el agüita bendita, lo que te dijo el sacerdote, yo me encargo. Se va el esposo y ella le explica a sus hijos que se van a ir. Y le habla por teléfono a la casera que les había rentado esta propiedad y le dice, ¿Sabes qué? Nos vamos a ir. ¿Pero por qué? Si acaban de llegar y bla, bla. Y le dice, dime una cosa. ¿Alguna persona antes de nosotros te comentó que aquí pasan cosas raras? ¿No? Las personas que estuvieron antes que ustedes, sí hubo algo raro, pero no me dijeron que haya pasado nada malo. Simplemente que huyeron, se fueron, me dijeron que ya no querían estar más ahí. Y cuando yo llegué para limpiar la casa, para ponerla nuevamente en renta, vi que en la sala habían dejado un círculo de cera roja. Pero no habían símbolos ni cosas malas. Simplemente había un círculo, pero nada más. Créame que en esa casa no pasa nada. Y le dice, no, sí pasa. Sí pasa. Y nos vamos a ir. como pues apalabran, etcétera, etcétera. Llega el esposo y dice, vámonos. Y empiezan a revisar que no falte nada. Cuando entran a la habitación del niño, el esposo abre el closet, revisando que no falte nada, y de pronto nota algo raro en el piso. Y le dice ¿Ven? a ella, ¿Notas algo raro ahí en el piso? Sí. una de las tablas está suelta. Ok. Y agarra, la jala y se da cuenta de que hay un hoyo. Y un olor asqueroso. Y empieza, y le dice que ¿Qué está haciendo? Dice, quiero ver. y empieza a levantar, y a levantar, y a levantar las maderas. Y adentro, es como un hueco, hay un trapo viejo negro. Y lo saca. Cuando lo desenvuelve, habían huesos humanos. Pero, atención con esto. Solo los huesos grandes. Y él ve esto y la mira y ella le dice. Hay que llamar a la policía. Y él le dice, No. Ya los toqué. los envuelve, los vuelve a meter ahí. Y vuelve a cerrar el piso con las maderas. Y le dice, No nos podemos meter en problemas. No sé qué pasó aquí, pero no nos podemos meter en problemas. cuando se están yendo, ella le deja una veladora. Y antes de irse, ahí donde su hijo decía que se paraba y observaba, le pone la veladora y le reza. Y le dice, Yo sé que no es mucho, pero encuentra la luz. cuando se van, tienen que entregarle las llaves a la casera. Pero ella pues, no se queda con la duda. Y le dice, Notamos cosas muy raras.
por favor, dime qué fue lo que pasó aquí. Y le dice, Te juro que no lo sé. Solo hay una cosa extraña que pasó hace, pues, un tiempo. Yo le renté esta casa a una pareja joven. Y los vecinos me decían que él era muy celoso, que azotaba puertas, que le gritaba. Y ella a veces, pues supongo que por el miedo de su violencia, lo dejaba encerrado afuera. Y él agitaba la puerta y le gritaba, ábreme, ábreme, yo sé que estás ahí. Y un día, esta chica, pues terminó el contrato y me regresó las llaves de la casa. Pero yo a él nunca lo volví a ver. No sé realmente si pasó algo. Ay, no. ¿cómo ves? ¿Me vas a dejar si no sabemos qué pasó con él? No. Pues Ay, no, 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 no. te hice una cosa, porque lo comenté con Fermex. Ujú. Le dije, se me hace rara la anotación de que solo huesos grandes. Ajá. Y me dijo, pues Fermex tiene ya mucho expertise por el tema de criminalmente. Claro. Me dijo, porque es fácil deshacerte de las piezas pequeñas. Sí, es cierto. Y yo Wow. dije, uf, bro. Uy, no, 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 no. Te digo que esta era larga, pero... Está muy buena, Sí. muy, muy buena. Uf. Ay, te toca. Me toca ver. Uy, hay una historia que no sé si me dio como como tristeza y así, Ajá. pero se titula La Casa de los Ancianos y la mandó Lulu Martínez de Guanajuato. Bueno, dice Lulu que ella tenía una vecina. Era una vecina muy, muy querida por todos. Era una persona sumamente amable que trabajaba como apoyando socialmente a las casas como en condiciones más vulnerables. Entonces ella se iba de cuadra en cuadra por todo el barrio antiguo de León. Justamente en una de esas calles dice que todas las casas estaban como vacías, con la pintura ya vieja, todo como un aura como de mucha nostalgia y todo esto. Pero había una casa en particular, una que tenía la pintura fresca, todo estaba recién limpio, pintado, todo. Y entonces de ahí dice que se asomó porque le llamó mucho la atención que estuviera de entre todos, o sea, imagínate todo el panorama como oscuro y así, que estuviera esa casita ahí, muy bonita. Dice que de repente salió una ancianita que le dijo, mija, pásale, hace mucho calor. Porque ya tenía mucho ella caminando por las calles, dando ayuda, viendo que necesitaban los vecinos y en qué podía ayudar básicamente. En total, accede a pasar a la casa. Dice que pasó y le dijo la viejita, ven, te voy a dar un café para que descanses un ratito, siéntate aquí. Dice que le sirvió un café y un platito con frijoles. Sé que la casa olía a café recién hecho, los frijoles que se estaban haciendo en la olla, y le dio esta ollita, este platito de frijoles. Dice que cuando lo probó, le supo como extraño, pero no extraño malo, sino como extraño un sabor que ella ya había probado antes. Se le hizo muy curioso al principio, pero dijo, ay, bueno, a lo mejor es el sazón, ¿sabes? Y dice que ahí mismo en la cocina estaba el esposo de esta ancianita. Era un señor que estaba muy tranquilo, mirando el periódico, y que simplemente la miró y le dijo, hola. Y siguió haciendo su lectura. Dice que el señor también estaba tomando café. Bueno, pasó ahí la tarde, se comió sus frijolitos y le dijo, muchas gracias, pues por salvarme del calor un ratito. Bajó por las escaleras de esta casa y caminó unos pasitos, y más o menos como a unos metros estaba otra compañera que le estaban haciendo un recorrido y le dijo, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. Ah, es que fui a la casa esta con una pareja de ancianitos
que me invitó a un café y unos frijolitos. Dijo, ¿qué casa? Dijo, esa casa de aquí, vamos, te la voy a enseñar, es muy bonita. Y me llamó mucho la atención porque entre todas las casas que están muy viejas, esa está muy bonita. Le dijo, ¿pero qué casa? ¿De qué estás hablando? Vamos. Y se enojó con ella porque le dijo, no, ¿por qué me estás diciendo mentirosa? Sí, acabo de estar ahí, me acabo de comer los frijoles y todo esto. Y estaba muy feliz. Y le dijo, ven, le dijo a la compañera, vamos. Y dice que cuando llegó, la casa estaba totalmente sin nada. En ruinas. Fíjate, ella se clavó tanto con esta experiencia que tuvo que se lo contó a su vecina, a Lulú, que es la que cuenta la historia. Ella dice que visitaba mucho a su mamá y que en esas tardecitas de café y todo eso le contó todo esto. Después, lo que hizo esta señora es que fue de nuevo a la calle esta, entregando y dando seguimiento a los casos. Y dijo, no me voy a quedar con la duda, voy a ir de nuevo a la casa. Caminó y vio nuevamente a la señora. Hola, mija, ¿cómo estás? ¿Quieres otro café? Y no sé qué. Y se quedó así. ¿Y qué está pasando, no? Dice que se metió a la casa nuevamente. Bueno, se echó sus frijolitos y todo. No manches. Lo curioso de esto es que esta persona que cuenta la historia, la vecina, dice que a partir de ahí, esta señora desapareció. No manches. Desapareció por completo. Nadie sabía dónde estaba. Nadie. Ajá. Dice que con el paso del tiempo empezaron a buscarla y se acordaron de esa anécdota. De que, oye, había una casa que dijo que una vez que estaba muy bonita y no sé qué. Pues resulta que fue y le dijo, oye, pero es que en esa casa pasan cosas extrañas. Una vecina le dijo, no te metas ahí. Dice que después, unos días después de que le estuvieron busque, porque era una persona muy querida por la comunidad, le estuvieron buscando y dice que cuando pasaron por la casa había patrullas, había un montón de cosas y en el interior de la casa estaba el cuerpo de esta señora con un taquito de frijoles en la mano. No manches. Estaba todo igual, las ollas de frijoles consumidos, todo. Estos ancianitos estaban ahí, pero ya estaban muertos. Habían muerto solos totalmente, porque su familia, con el paso del tiempo, los hijos se fueron, todos los fueron dejando solitos. Ajá. Y finalmente fallecieron ahí. Y dice que cuando invitaron a esta persona a entrar, eran los espíritus de los viejitos diciendo, ven, acompáñanos un momento, porque Ay, ya no estamos manches. solos. Le quitaron la vida. Le quitaron la vida. El sabor era... Era porque cuando ellos fallecieron, ese es un dato muy curioso, cuando ellos fallecieron comiendo. Estaban comiendo frijoles. ¿Pero no le pusieron algo? No, simplemente fallecieron, no sé si al mismo tiempo, pero fallecieron mientras estaban comiendo. Entonces, de ahí que es ese sabor extraño de los frijoles. Ay, Qué triste historia. de verdad te lo juro que me partió el corazón así, me súper partió el corazón. Me recordó una historia que una vez contamos aquí en Insomnio, nos los mandaron, de Teddy Bear, de una niña que... Dios santo. Ojalá quien sepa en qué capítulo está, lo pone ahí en los comentarios para que la gente lo pueda ir a escuchar. Esta niña, voy a hacer un brevísimo resumen. Ajá. Esta niña se queda sola en casa un momento porque los papás quieren cenar y dicen, vamos a comprar una pizza o algo así, y la dejan encerrada. Ya tiene como 8 años y se van. Y tiene un accidente, el papá muere y la mamá queda en un estado gravísimo que la tienen que inducir un coma. Ay, no. Y queda en un hospital, pero nadie sabe que la niña está ahí encerrada. Tiene hambre, está asustada, no sabe qué hacer, y llega una persona. Es un hombre muy peludo que le dice, dime osito, Teddy Bear, porque tiene mucho pelo. Le prepara de comer, le dice, soy amigo de tus papás, ellos van a venir después, así. Y le empieza a dar de comer todos los días.
todos los días. Cuando la mamá sale del coma inducido, lo primero que hace es preguntar por su hija. Claro. Dicen, ¿cuál hija? Se quedó sola en casa. Manda a la policía. Llega la policía y ahí está la niña. Bien, perfectamente bien. Y uno de los policías, joven, le pregunta que cómo ha estado alimentándose, cómo sobrevivió. Y le dice que porque Teddy Bear, el amigo de sus papás, lo hizo, ¿no? Y el policía es hermano de Teddy Bear. ¿Qué? Era un chef que en esa casa tuvo un restaurante. Y se murió en un accidente donde se quemó el restaurante. Remodelaron el sitio, lo hicieron en una casa y estas personas lo rentaron. Pero Teddy Bear le estuvo dando de comer. Ay, no. Qué fuerte. Esa historia es increíble. Digo, ya sé que ya les hice todo el spoiler, pero vale la pena escucharla. De verdad, vale la pena escucharla, se los recomiendo. Perdón, ya dijiste una historia de más, pero es que me impactó mucho. Y esta es todo lo contrario. Esta es algo fuerte. Este que te voy a contar se llama El Cuarto de Catecismo. Uf. Se dice catequismo, ¿verdad? Catequismo, según yo sí. El Cuarto de Catequismo. La manda Jesús Martínez. Mira. Él en un momento, actualmente tiene 47 años de edad, pero hace unos años rentó una casa, una propiedad, porque estaba muy, muy, muy barata. Esto ocurre en las afueras de Ciudad Juárez. Renta esta casa. Era una casa que tenía unas habitaciones muy amplias, era muy grande y básicamente podríamos decir que la casa era una mansión, pero el precio era de departamento. Okay. Dice nuestro amigo Jesús, ya sé que siempre se cuenta esto de que no aceptes una casa así, y dice, si a ti te pasara, claro que la tomas. Claro que la tomas. Claro que la tomas. Y él dijo, seguramente aquí ocurrió algo malo. No pensó en fantasmas ni cosas de este tipo. Simplemente, y lo digo con mucho respeto, pues es el norte de la República Mexicana, Ciudad Juárez, y dijo, seguramente aquí pasó algo y por eso está tan barata, y la verdad es que no es que vaya a ocurrir otra vez, yo sí la rento. Y la tomó y dijo, qué buena onda, aquí voy a vivir y tengo una casota. Día 1, piensa, creo que hay un problema eléctrico, porque en la noche los focos parpadean. Pum, 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 pum. Y dice, bueno. Cuando se acuesta a dormir, se da cuenta de que la temperatura baja, pero muchísimo, muchísimo. Y piensa, nunca he vivido en una casa tan grande. No sabía que se enfriaran tanto. Así que se tapa un montón. Día 2, focos parpadeando, frío, se acuesta y de repente empieza a escuchar algo que lo voy a describir con mucho cuidado. Sollozos de un niño pequeño, pero muy queditos, como si el niño que está llorando no quisiera que alguien lo escuchara. Y piensa que debe de provenir de la casa del vecino, por eso se escucha quedito, pero le causa una inquietud terrible. Es en la madrugada, un niño está llorando, pero raro, como si le estuvieran tapando la boquita. Tiene esta otra habitación que es de hecho más grande que la que él toma como habitación principal, y empieza a pensar, ¿qué voy a hacer con esta habitación? ¿Qué voy a hacer con esta habitación? Pero siente que huele feo. Y es como humedad, pero no, como azufre, como carne podrida, gas, algo así. Voy a revisar qué es lo que pasa aquí, ¿no? Pero sobre todo siente muy mala vibra en esa habitación. Cuando se está yendo, siente como si alguien le estuviera observando la espalda. Y voltea hacia atrás. No hay nada. Cierra la puerta y se va. En la noche, vuelve a escuchar otra vez ese como llanto. Pero es raro porque
es un llanto distinto, como si fuese otro niño. Y se queda como, qué raro, ¿quiénes son mis vecinos? ¿Qué está pasando, no? Simplemente dice, bueno, pues luego lo descubriré. Se acuesta a dormir y en el sueño observa algo muy raro. En su sueño dice que está en su misma casa. Es muy oscuro, casi como que apenas una ligerísima luz muy tenue le permite ver un poco de siluetas. Son niños. Y están caminando, pero no entiende. Y de repente están rezando. Y cuando él quiere como, ¿por qué están rezando? ¿Por qué están hincados? Escucha al lado de él la voz de un niño que le dice, ayúdame. Suéltame. y él abre los ojos. Qué feo sueño. Qué feo sueño. Se da cuenta de que incluso está sudando. Dice, voy a ir al baño, me voy a echar agüita en la cara. Y escucha el llanto. Pero ahora son como 2 o 3 niños. Como sollozando, sufriendo. Dice, ¿qué está pasando? Cuando va al baño, cruza el pasillo y siente nuevamente que lo observan. Y voltea hacia el otro cuarto, el cuarto grande. Y ve a una niña. Está vestida de blanco, pero su vestido está un poco sucio. Tiene el cabello como si se hubiese peleado. No le alcanza a ver el rostro, está en la oscuridad. Parada en el borde, en el marco de la puerta del otro cuarto, que tiene las luces apagadas y apenas se alcanza a notarla. Y piensa, no, estoy dormido, ¿qué es eso? Y la escucha como si estuviera pegadita a él. Ayúdame. Corre de regreso, ya no va al baño. Y se mete en la cama y dice que siente algo terrible. Siente como la necesidad de hacer algo, pero no sabe qué. Y es tanto que siente como si se le estuviera quebrando, ¿sabes? El corazón. Dice que con el tiempo se comienzan a multiplicar estas sombras por el pasillo. Estos llantitos, estas voces diciéndole, ayúdame. Pero a veces gritan. Suéltame. Suéltame. Y él no entiende. Entonces, una noche, escucha cómo golpean en una puerta. Y él sabe que es del cuarto de allá atrás. Y no sabe qué hacer. Y escucha a niños por unos segundos que lloran, que gritan. Auxilio. Y se apagan. A la mañana siguiente, se para muy temprano. Y se va afuera de su casa y se queda ahí. Y de pronto ve una vecina que lo está viendo. Es una mujer mayor. Y él la voltea a ver y la vecina le hace un gesto. Ven. Él se cruza y llega con ella. Le dice, Buenos días. Me presento y le dice, espera. ¿Tú vives ahí? Sí. ¿Te dijeron lo que pasó ahí? No. Pero ya no puedo ni siquiera dormir. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? Niños. Niños pidiendo auxilio. Te lo voy a decir y no lo quiero volver a repetir. En ese lugar, hace varios años, vivía el padre Ignacio. Y ahí mismo, daba clases de catequismo. Un día, llegó un montón de gente aquí. Un montón. Yo nunca había visto a tantos adultos enojados,
La policía no los pudo contener. Y entraron a la fuerza a esa casa. Yo no sé realmente por qué se dijeron muchas cosas. Dicen que cuando entraron, solamente tenía la sotana, pero debajo de la sotana estaba desnudo. Una niña y 2 niños ya no tenían vida. Y los demás estaban llorando, estaban pidiendo ayuda, estaban traumatizados. Y los adultos enfurecieron. Y yo vi cómo lo sacaron, cómo lo patearon y lo golpearon, hasta quitarle la vida. Esa casa debieran demolerla, porque está maldita. Y nuestro amigo fue nuevamente a la casa, entró, hizo sus maletas y le dijo a los niños: No puedo hacer nada por ustedes. Lo siento mucho. Descansen. y se fue. Ay, no. ¿Cómo ves? Está muy fuerte. Te dije. Ay, no. Me da mucha cosa. Siempre que son historias así de niños, me da muchas ganas de llorar, honestamente. Sí, a mí también. Sí. Estoy así como... Me da coraje. Sí, mucho coraje. No mucho, puedes hacer ya nada. mucho coraje. Porque son seres indefensos, inocentes, que nada más estaban en sus clases. Sí. Sí. ¿Quién sabe este enfermo qué? ¿Qué habrá ¿Qué pensado? hizo? Sí. ¿Quién sabe? Bueno. Oye, fíjate que hablando, vamos a ponernos un poquito tristes, porque esta historia también es... No me digas. Vamos a ver. salir llorando todos, yo creo, de aquí. Esta historia es anónima. La persona que la manda para ese entonces tenía 14 años. Y esta historia se llama Doña Tere. Esto ocurrió en Santa María de la Ribera, en la calle Carpio. Bueno, Doña Tere era una señora ya grande para aquel entonces. Y según la persona que lo cuenta, nunca tuvo hijos, nunca tuvo esposo, nunca se casó, y su familia fue muriendo uno tras otro, hasta que se quedó sola. Eso sí, tenía mucho dinero, por eso su casa era muy bonita, y había logrado subsistir con el paso de los años. Pero para ese entonces la edad ya había hecho todos sus estragos. Dice que Doña Tere se sentaba en el porchecito de su casa, siempre viendo a la calle, a ver quién pasaba y a ver a quién saludaba. Ese chico pasaba por esa casa todos los días para ir a la escuela. Era una calle que tenía que transitar todo el tiempo. Y Doña Tere siempre le decía: mijo, ven, ¿me puedes hacer un favor? Tráeme un pancito dulce y una botellita de leche. Y dice, yo iba muy contento a la tienda porque Doña Tere era parte de su rutina. Entonces iba a la tienda, tomaba el pancito, la botellita de leche y se la llevaba. Dice que cuando se la daba en las manos, le daba 10 pesos como propina y una bendición. Y dice, eso era como su manera de agradecerme el favor. Y así, todos los días siempre le pedía lo mismo. Y como ya era parte, ya le tenía mucho cariño, dice, pues siempre lo hacía, no me costaba nada, ya iba a pasar por ahí. Pero hubo un día en el que Doña Tere le pidió algo distinto. Le pidió una caja de cerillos, una veladora, un ramo de flores y incienso también. Al principio él se quedó, bueno, tal vez va a ser algo diferente. Porque en esas fechas eran los 1 de noviembre. Y dijo, bueno, se viene ya el Día de Muertos, entonces muy probablemente quiere hacer una ofrenda o un altar a sus seres queridos y pues necesita las cosas. Dice que así pasó un día, otro día, hasta que finalmente el 2 de noviembre
Le pidió los últimos ramitos de flores, las últimas velas y los últimos cerillos. Sé que se los llevó. Todo pasó normal. Pasó esa fecha y él dejó de pasar por esa calle porque se empezó a ocupar con la escuela, con otras cosas. Su mamá lo mandaba por otra tienda, por otra calle. Entonces dejó de ver a doña Tere. Pero el día que regresó, otra vez, él estaba muy emocionado porque decía, ahí va a estar doña Tere y me va a pedir que le lleve su pancito y su lechita. Dice que pasó, pero no estaba doña Tere. Había policías, vecinos, y atrás del niño venía su mamá. No entres, espérate. ¿Pero por qué, mamá? Pues ¿dónde está doña Tere? ¿Qué pasó? Dice que los vecinos estaban pa, queriendo forcejear la puerta, porque de adentro había un olor asqueroso, nauseabundo, como si algo se estuviera pudriendo adentro. Empezaron a golpear la puerta, gritando, y la policía dijo, nadie entre a esta casa, vamos a ver primero qué pasó. Dice que los vecinos uno a uno se fueron haciendo a un lado y la policía entró. A él le ganó la curiosidad y se empezó a meter entre la gente, hasta que por una rendijita vio y estaba doña Tere. Pero no estaba fallecida recientemente, ya estaba en un estado muy avanzado de descomposición, por eso el olor. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que al lado de ella estaban los 3 ramitos de flores, las velas consumidas y los cerillos que él le había llevado. Y si hacemos bien las cuentas, eso no pasó hace unos días. Dice que después de eso, cada vez que pasa por la casa de doña Tere, siente como algo extraño en el pecho, como una nostalgia, algo que no se explica, como ella, a pesar de que se quedó sola, que toda su familia ya había fallecido, ella misma se hizo su propio altar. Ella misma se prendió sus velas y se hizo su ofrenda de flores. Yo siento que de alguna forma, pues fue él. Exacto. Yo también siento eso. Ella generó un vínculo. Sí. No le podía decir. Solamente que le comprara los elementos para hacerse su propia ofrenda. Así es. Su camino hacia la luz. Y este chico dice que le impactó mucho. Este hecho ha sido uno de los más importantes en su vida. Claro. Porque nadie merece morir solo. No. Así, en tu casa, aunque tengas todo el dinero del mundo. Desgraciadamente para doña Tere su familia ya no estaba. Y ya nadie lo había podido acompañar. Así es. En esa trascendencia no debiéramos estar solos. Exacto. Qué duro. Muy fuerte, sí. Wow. Ay. Miau. Ay, pobrecita doña Sí, Tere. me dio mucha cosa. Ay, qué bueno que la sombra no deja ver mis ojos llorosos. Ay. Hemos llegado a la última historia. Sí. Solo te voy a comentar una cosilla rapidísima y agradecer a las personas que comparten y que comentan estos episodios. Ya saben, se pueden esconder en los comentarios, contarnos la historia que ustedes hayan tenido. Y si quieren que su historia se cuente aquí en Insomnio, por favor, mándalo al correo fepo@podcastparanormal.com. Ese correo y el otro correo también están aquí abajo en la descripción. Si ustedes necesitan que se mantenga su historia en anonimato, por favor, colóquenlo al principio de la historia. Quiero que mi historia sea anónima, no al final, al principio. Y otra cosa muy importante, en el asunto del correo, coloquen de qué creen que va su historia. Si es de duendes, de fantasmas, de casas embrujadas, colóquenlo ahí para que sepamos cómo clasificarlo y rápidamente llegue a este programa. Ahora sí, una vez, con un amigo que he mencionado varias veces, lo que pasa es que es mi amigo más longevo, por así decirlo. O sea, nos conocimos cuando teníamos 11 años, yo tengo 42. Tenemos 31 años de conocernos. Y claro que nos hemos peleado, se fue a vivir a Canadá, regresó, etc. Y así hemos vivido muchas cosas juntos. Una de esas
Él estaba estudiando en la Ciudad de México, yo estaba trabajando en la Ciudad de México, y aunque yo lo había conocido en Mérida, él es de la Ciudad de México, pues así de, oye, yo estoy aquí, yo también. Y un día nos quedamos a escuchar música, platicar, y compramos un six de cervezas barrilito. Estábamos en casa de mi hermano, y él vivía en este lugar que era como una ex vecindad. Son edificios, una serie de edificios en la planta baja. Y entonces, el patio, pues todos los otros departamentos, cuando tú volteas, tú ves el patio del departamento de mi hermano. Ellos se habían ido a otro lugar donde actualmente viven, en otro estado, y yo me quedé pues ahí, yo estaba viviendo con él, y llegó mi amigo Carlos, estábamos escuchando música, estábamos platicando, y evidentemente las cervezas las teníamos en el refrigerador, entonces ibas al refri, veías el patio, regresabas. Cuando él viene de regreso, me iba a decir algo y se sienta y se interrumpe totalmente porque de verdad una persona estaba ahí. Caminó hacia nosotros y regresó corriendo. Se metió alguien. Pero no le podías ver la cara, era una silueta que se acercó muy rápido y se fue. Y salimos y notamos que hay unos tubos, para que no caiga así el agua, hay unos tubos que corren toda la pared. Y están exactamente en la esquina. Y lo que creímos es que sí se había metido alguien y pues subió por los tubos, ¿no? Y se fue. Y dijimos, qué peligroso, ¿no? O sea, que alguien se pueda meter, pusimos llave, etcétera. Bueno, él se fue en la madrugada y a la mañana siguiente había un montón de gente. Sí se había metido alguien, pero no a nuestro patio para nada. Había una mujer en un departamento del otro edificio. Se metió un ladrón. Pensó que el departamento estaba solo y le quitó la vida. Y nosotros vimos una silueta. No sé qué haya sido. No sé si era como una representación del peligro, no sé si era... O de ella. Ella. Tratando de escapar. Tratando de decir algo, escapar. Pero... ¡Ay, qué fuerte! Sí, estuvo bien fuerte. Eso pasó ahí. Y bueno, ya voy a contar ahora sí la historia. Fíjate, esta historia se llama El sótano de Palacio Viejo. Y la manda Rosa Elvira Cárdenas. En 1998, ella trabajaba en un lugar que se conoce como Palacio Viejo, que es el Palacio de Gobierno, y para evitar decir el lugar exacto de la República Mexicana, Palacio Viejo. Así. Este lugar se había construido por ahí más o menos de los años 30, tiene sótanos, es muy grande, y pues siempre ahí trabaja la clase política, evidentemente. Entonces ella, en ese momento, que tenía, era más joven, 1998, entra a trabajar. Ella entra a trabajar ahí como auxiliar administrativa. Y pues obviamente está contenta porque tú sabes que en México es muy importante para algunas personas el trabajo de gobierno. Exacto. Es muy importante. Entonces, para ella pues dice, wow, qué padre estar trabajando aquí. Pero de inmediato, lo primero que hacen sus compañeros y compañeras de trabajo es contarle la historia del lugar, porque es muy viejo, porque ahí hubo un terrateniente en ese entonces que era temido por la gente. No voy a contar aquí la historia de ese terrateniente, pero básicamente, si no hacías lo que querías, empleado, no sé qué, pam, 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 adiós, ¿no? Sí. Entonces ahí pasaron cosas fuertes. Y de repente, el lugar, habían zonas que olían como a humedad, a podrido, a flores. Uy. Y ellos decían, es normal, por toda la historia que tiene el lugar, por las cañerías viejas, por el sótano. Y obviamente, pues siendo que es un lugar de trabajo de gobierno, los sótanos es donde tenían todo el archivo. Sí. Que así lo hacen. Exacto. Y el olor a humedad y a papel y a todo, pues... Obviamente era como mucho más. Sí. Entonces, dice que de pronto era común
que tú sentías que alguien venía hacia ti, ya sabes, en el rabillo del ojo, pensabas, pues debe ser un compañero de trabajo, y cuando volteabas, no hay nadie. También era común que de pronto vieras como una hoja de papel, como si alguien le soplara. El viento, algo. De repente estar así trabajando, están ahí, y de pronto la oficina quedaba como en silencio, cada quien en su papeleo, y de repente, ¡pam!, ¿no? Un vaso que rodaba y estallaba. Cositas que la gente estaba acostumbrada. Pero cuando tocaba llevar documentos al archivo, nadie quería. Sí, claro. Nadie quería. Porque ahí es donde se veían las cosas, ahí es donde sentías que te observaban, ahí cuando ibas solo, oscuro, el foco viejo, escuchabas el murmullo, como si hubiese alguien, y tú eras rápido, ¿no? Lo dejo y me voy. Córrele. A ella le tocaba pues trabajar y todo. Un día se va, y cuando regresa al día siguiente a trabajar, pues ve que está ahí policía, los servicios, ¿no? de salud. ¿Qué pasa aquí, no? Y le dicen, No puede pasar. Dice, pero yo trabajo aquí. A ver. ya, pues muestra que ya trabaja ahí. Y dice, bueno, ok, pero con cuidado. Ya como que le van diciendo, y dice, ¿qué pasó? Y le dicen, Pues es que ayer ocurrió algo. Los vecinos reportaron a las personas de por aquí que todavía seguían trabajando, reportaron que escucharon un grito terrible. Entonces, la verdad es que fue así como que, es que escuché un grito, sí, ¿de dónde? No, pues no sé, no pasa nada. Pero hoy en la mañana, los guardias nos hablaron, le hablaron a la policía, porque la persona, doña Teresa, por cierto, de nombre, que es una de las personas que trabajaban en limpieza, falleció. Las demás ya se habían ido y ella estaba limpiando en el sótano cuando de pronto gritó. Por eso no saben de dónde provenía el sonido. Gritó porque literalmente le dio un infarto. Era una persona mayor, y bueno, estas son cosas que ocurren. Híjole, bueno, pues ya sacaron a la pobre doña Teresa. Y ella comentó incluso con sus compañeros, qué feo, ¿no? O sea, el lugar que más miedo da, y luego doña Teresa pierde la vida ahí, ¿no? O sea, todavía más energía ahí, sí. Así es. Entonces, de pronto, ella está trabajando, bla, 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 tiene que llevar unos archivos. Esto ya fue en la tardecita, así como que ya ni siquiera se acordaba. Entonces, está con sus archivos, llega, prende las luces, busca, abre los gabinetes, guarda, pum. Cuando cierra y voltea, ve una silueta negra, pero no de una persona. Ella lo describe como algo totalmente distinto, mucho más alto. La única frase que tiene para definir eso que estaba ahí es: no es humano. ¡Qué fuerte! Lo vio y sintió, más allá del susto, esa energía negativa, esa presencia así como de golpe, y no gritó, simplemente volteó hacia otro lado. Cuando regresó, la vista ya no estaba y salió, pero corriendo del lugar. Y entonces, pues, habló con su jefe directo y le dijo: oye, o sea, acabo de ver esto, no es normal, o sea, de verdad esto no puede ser. Y el jefe le dijo: ¿sabes qué? Vamos a solicitar que se haga una revisión del sitio. Lo vamos a disfrazar de una auditoría. Okay. Porque he estado revisando y la gente que trabaja cerca del sótano se enferma. Más allá de lo que digan, que si vieron, que si escucharon, que si... La gente se enferma, físicamente se está enfermando, y puede ser que haya un hongo. Por eso huele así. Ok, sí. Necesitamos que revisen y que hagan una auditoría. Y así lo hicieron, y obviamente pasó el tiempo porque burocracia, pero llegaron, hicieron esa auditoría. Fue una auditoría federal y revisaron todo, y también en esa auditoría
además de auditar números, documentos, etcétera, fueron unas personas como peritos, no sé qué será, como forense, supongo, algo así, que empezaron a revisar, pues, para saber si había hongos o algo que fuera peligroso. Pues entre estos dos equipos descubrieron algo tremendo. ¿Qué? El exgobernador tenía en el sótano restos óseos No. de animales, de personas, símbolos pintados detrás de las paredes. O sea, le habían puesto pintura, pero debajo de esa pintura habían símbolos. Habían papeles que estaban ahí, escritos a mano, que tenían invocaciones. No te creo, no. Bueno, no. Restos de animales. Dice, encontraron amuletos, dagas, líquido que después descubrieron que evidentemente era líquido hemático, pero de todo. Dice, Fepo, hasta había una ouija. No. Había de todo. Entonces, pues encuentran todo esto y empieza como una investigación. Claro. Porque era, o sea, no era otra persona, era el ex gobernador. Sí. Que pintaron el lugar, porque ya ves que cuando cambian de Sí, quieren tapar todo así. Quieren tapar todo. Ya, quemen esto. Sí, entierren todo, pinten las paredes y las cosas, revuélvanlas ahí entre los papeles. Pues descubrieron que había ahí un montón de cosas. Pero No manches. me dice, fíjate cómo es en México. El gobernador no pisó cárcel. Bueno, el ex gobernador. El dinero es poder. Porque esa noticia que pudo haber sido un bombazo, Sí. No solo en los trascendió. periódicos locales salió, pero después ya no hubo seguimiento porque ese ex gobernador cayó a todas las personas que pudieran haberle pues causado un problema. Y entonces la gente seguía enfermándose. Ella dijo, yo mejor ya no quiero estar aquí. Y gracias a que la vida es buena, consiguió otro trabajo y ya no tuvo que regresar. Pero todo esto dirás, wow, ok, pues sí, fuerte, ¿no? Resulta que se iba enterando que pues ex colegas y personas que trabajaban ahí, de pronto pues se ponían graves. Y una persona muy cercana dice que solo de bajar una vez al sótano y regresar, le dio una neumonía grave ¿Qué? y tuvo que renunciar. Pasaron los años. Quedó todo como una anécdota de ella. Pues se casó y tuvo una hija. Esa hija termina su etapa de preparatoria, entra a la universidad, No. porque eso fue como casi de inmediato, súper joven. Y un día llega y le dice, Mamá, voy a hacer mi servicio social aquí, No. en Palacio Viejo. Y le dijo, prométeme que no vas a bajar al sótano. Nada más. Pasaron cosas terribles ahí. Prométeme que no vas a bajar al sótano. Y le dijo, sí. No te preocupes. pero los jóvenes son rebeldes. Estaba trabajando y alguien le dijo, Lleva estos papeles a archivo y los dejas ahí. no saben qué vio, pero le escucharon gritar. Escuchan el grito. Cuando bajan y encuentran a la hija de Rosa, sufrió un derrame cerebral. Puede ser. Queda en coma. Actualmente, esta adolescente está en coma. Y dice que lo que a ella le preocupa y ocupa ahora es esperar que un día ella se recupere y le va a preguntar qué fue lo que viste. Pero dice que lo que le duele mucho, no solamente como mamá, sino como persona, es que hay otras personas que tienen la necesidad de trabajar ahí. Y que cuando encontraron a su hija, cuando gritó, escucharon el golpe, dicen que la cara, el rostro, estaba aterrada,
Incluso los médicos le dijeron, pues obviamente no es normal que un adolescente Tengo un derrame. tenga un derrame cerebral. Y menos con una expresión así. Menos con una expresión así. Lo que le dijeron es que eso llega a ocurrir en casos donde alguien experimenta, Un shock, ¿no? O sea, observa algo terrible, sí. algo horrible. Ella no sabe que vio a su hija, pero está en coma. Y nos manda esta historia diciéndole a la gente que si están en un lugar de trabajo donde se mezcla política, brujería, sálganse de ahí. Sí. No vale la pena. Ningún dinero vale la pena. Ningún dinero vale la pena. Ay, qué fuerte, ¿no? Sí, qué duro, ¿no? Sí, sí, sí. Uf, híjole. Hemos llegado al final de las historias, lo logramos. De que lo logramos. Oye, pero esto estuvo heavy, ¿eh? Sí. Estuvo muy heavy, Sí. estuvo muy heavy. Hubo de toda historia. Hubo como una montaña rusa de muchas emociones. Sí. Enojo, tristeza, impotencia, de todo. De Uf. todo, de todo. Y mucho Sí. terror. Muchas gracias a las personas que nos mandan sus historias. Ana, antes de que nos vayamos y finalicemos, por favor, recuérdanos redes sociales y las plataformas. Sí, claro. Me pueden encontrar como Ana Sayas, Ana con doble N y Sayas ZY en YouTube y en Instagram también. Muy bien. Sayas es Zayas, Exacto. ¿vale? Sí. Ana Sayas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos en la próxima y ahora sí, ya nos despedimos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana aquí en Insomnio, donde vamos a relatar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia. Y ustedes escúchenlas si se atreven. Chao.